Tercer ejemplo, una inecuación, en este caso una división, que nos piden que sea mayor o igual a 0. Por un ratito no le voy a dar importancia al igual, me voy a concentrar en el signo mayor, después vamos a ver cómo incorporamos en la resolución el tema del igual, ¿sí? Cuando una división, un numerador sobre un denominador, da mayor a 0. Mayor a 0, ¿qué quería decir? Positivo. Una división da positiva, mayor a 0, si y solo si el numerador y el denominador tienen signos iguales. Por lo tanto, una primera opción es que los dos tengan signos positivos o una segunda opción es que los dos tengan signos negativos, ¿sí? Aparte de pensar en esto, que es una ayuda a memoria para determinar cómo vamos a plantear el resto del ejercicio, tenemos que recordar que en este caso, al ser la inecuación una inecuación racional, es decir, al tener un denominador con x, lo que vamos a tener que hacer es pedirle al denominador que sea distinto de 0, ¿sí? El denominador, por contener x, tiene que ser distinto de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que en un cálculo auxiliar hay que pedir esa condición, porque si el denominador llegara a ser 0, un número sobre 0 no tiene solución. Entonces, siempre que tenga la x en el denominador, le exijo al denominador que sea distinto de 0 y despejo. Paso el 10 sumando, el 5 dividiendo y concluyo que x no puede ser 2. Esta es una alarma para cuando lleguemos al final del ejercicio. Luego tenemos que chequear que dentro de la solución final x no sea 2, es decir, no esté el 2 en la solución. Bueno, por un lado tenemos esto y por el otro lado el planteo original que nos va a determinar cómo realizar el desarrollo a partir de ahora. Volvamos a la regla de los signos. Tenemos una opción A para que esta división sea positiva, que es que numerador y denominador tengan signos positivos, es decir, que sean ambos mayores a 0. Le pido entonces al numerador que sea mayor a 0 y simultáneamente, asociado a este signo más, al denominador también que sea mayor a 0. O bien, la segunda opción, el caso B, es que numerador y denominador sean negativos, tengan ambos signo negativo, ¿sí? Es decir, sean menores a 0. Por lo tanto, el numerador x más 1 asociado a este menos tiene que ser menor a 0 y simultáneamente el denominador 5x menos 10 también tiene que ser asociado a este menos menor a 0, ¿sí? ¿Qué ocurre con el tema del igual? Que tenía la ecuación original y que yo no lo planteé en ningún paso posterior. Habíamos visto que en los productos de factores donde decía mayor o igual a 0 o bien menor o igual a 0, había que permitirle el igual a 0 a todas las futuras inecuaciones. ¿Pasa lo mismo en las divisiones? No, porque los denominadores justamente no pueden ser 0, ¿sí? Por eso hice esta aclaración previamente. Entonces, cuando el enunciado en una inecuación racional, es decir, en una división, dice mayor o igual a 0, y lo mismo si dijera menor o igual a 0, nos exige, que nos permite en realidad que le permitamos el igual a 0 a los numeradores, pero no a los denominadores, ¿sí? Los denominadores no tienen permitidos ser igual a 0. Solo se lo permito a x más 1, tanto en el caso A como en el caso B, porque provienen del numerador. Planteado todo esto, empiezo a despejar. Paso el 1 restando, acá paso el 10 sumando y luego el 5 dividiendo. En este caso no invierto la inecuación porque pasé dividiendo un número positivo. Represento sobre la recta, ¿sí? Tenemos el menos 1 y el 2, cada conjunto obtenido con un color, ¿sí? O bien con rayitas hacia un lado y rayitas hacia el otro, si no tenemos colores, y nos quedan los x mayores estrictos que menos 1, perdón, mayores o iguales que menos 1, porque decía mayor o igual y entonces tengo que continuar la misma coherencia que la que planteé acá.
Bueno, x mayores o iguales que menos 1 quiere decir desde menos 1 hacia la derecha. Por otro lado, con otro color, los x mayores estrictos que 2. De 2 también hacia la derecha, hacia más infinito. Y como nos piden, de acuerdo a esta condición, que se cumpla esto y simultáneamente esto otro, los elementos que están en esta zona y simultáneamente en esta otra son los que corresponden a la intersección, y entonces la solución del caso A corresponde al intervalo que empieza en 2, donde empieza la intersección y termina en más infinito. De la misma manera resolvemos el caso B, ¿sí? Llega un momento que uno ve que la resolución de las inecuaciones escritas como productos o divisiones comparadas con mayor o menor a 0 terminan teniendo todas el mismo planteo, ¿no? Son todas parecidas. Bueno, despejo, paso el 10 sumando, luego el 5 dividiendo y resuelvo. De la misma manera represento sobre la recta colocando los dos números obtenidos de menor a mayor y pinto cada intervalo con un conjunto. Los menores o iguales, tiene el igual porque lo tenía acá, porque provenía del numerador, ¿sí? Que menos 1 son los anteriores a menos 1, incluyendo al menos 1. Los menores estrictos que 2 son los anteriores a 2 sin incluir al 2. Por lo tanto, pongo un paréntesis en el 2. Sean generosos al pintar, porque este intervalo no termina acá. Empieza en menos infinito y termina en 2, ¿sí? De nuevo, para que se cumpla esta condición y simultáneamente esta otra, debo buscar los elementos que están en la zona rosa y simultáneamente en la verde, y eso es donde se genere la intersección. Por lo tanto, la solución del caso B empieza en menos infinito y termina en menos 1 respetando el símbolo que ahí haya, que en este caso es un corchete. La solución final, al igual que en los ejemplos anteriores, siempre es la unión de cada una de las dos soluciones, porque me sirve este caso o bien, unión, el otro caso. La unión de estas dos soluciones corresponde al intervalo. Lo voy a escribir ya que estamos de menor a mayor, aunque primero ponga la B y después la A. Es lo mismo decir SA unión SB que SB unión SA, ¿sí? Entonces es el intervalo de menos infinito a menos 1, unión el de 2 a más infinito. Si represento estos dos intervalos sobre la recta, ¿qué va a ocurrir? Voy a observar que la unión va a estar dada por los dos conjuntos, pero que esos dos conjuntos, al no solaparse, al no juntarse, no se pueden escribir como un único intervalo. Así que la solución final, en este caso, queda escrita de esta manera. Y si quiero hacer la verificación, tendré que tomar un número de cada zona. Observación al margen, tengan en cuenta que x no podía ser 2 y de hecho, al no permitirle a ninguno de los dos denominadores que tuvieran el igual, cuando el enunciado sí lo tenía, fíjese que acá me quedó mayor estricto y acá menor estricto, en consecuencia, cuando yo representé el conjunto, en este caso de los mayores a 2 y lo mismo en este de los menores a 2, en 2 apareció en ambos casos un paréntesis. Eso quiere decir que el 2 no va a ser de ninguna manera parte de la solución. O sea, al plantear las cosas de esta forma, me estoy asegurando no incluir al 2 en la solución y de hecho ahí no está. Sí está el menos 1 porque en menos 1 hay un corchete, ¿sí? Bueno, números para cada zona para hacer la verificación. Acá podríamos tomar el menos 2, acá el 0 y acá el 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el menos 2 pertenece a la solución final, el 0 no pertenece a la solución final y el 3 pertenece a la solución final. Voy a hacer la cuenta con cada uno de los 3 para verificar. Y chequeo. Agarro el menos 2 y lo reemplazo en el enunciado donde está la x, tanto arriba como abajo. Me queda menos 2 más 1 sobre 5 por menos 2 menos 10. Mayor o igual a 0. Menos 2 más 1 es menos 1. 5 por menos 2 es menos 10. Y menos 10 es menos 20. Y, que chequeo que se vea lo que estoy escribiendo. Ahí está. Y menos por menos da más. Así que acá me queda 1 sobre 20 mayor o igual a 0.
¿Es 1 sobre 20 mayor o igual a 0? Recuerden que el significado de este doble signo quiere decir que se cumpla una condición o bien la otra. ¿Es 1 sobre 20 mayor a 0? Sí, no es igual, pero al menos cumple ser mayor. Así que esta condición es verdadera. Correcto, porque tomé un número que está en la solución. Ahora voy con el 0, que no está en la solución, es un número de acá adentro, de esta zona. Cuando lo reemplazo en la inecuación original me queda 0 más 1 sobre 5 por 0 menos 10 mayor o igual a 0. Y hago las cuentas. 0 más 1 es 1, 5 por 0 es 0 y 0 menos 10 es menos 10. Más por menos da menos, así que esto termina dando menos un décimo. ¿Menos un décimo es mayor o bien igual a 0? No, esto es falso. Menos un décimo es negativo, por lo tanto no es mayor ni tampoco es igual a 0. No se cumple ninguna de las dos condiciones. Quiere decir que esto es falso y es correcto porque tomé un número que no está en la solución. Vamos con el último para verificar. El 3 pertenece a la solución final, lo reemplazo. ¿Dónde están las x? 3 más 1, 5 por 3 menos 10, mayor o igual a 0 y resuelvo. 3 más 1, 4, 5 por 3, 15 y 15 menos 10 da 5 y 4 quintos es un número positivo. 4 quintos es mayor o bien igual a 0? Sí, cumple ser mayor a 0, cumple una de las dos condiciones. Por lo tanto, esto es verdadero y como los números que son parte de la solución final verifican y el que no es parte de la solución final no verifica, confirmo que la solución hallada es correcta. ¿Sí? Es el mismo procedimiento que en el caso de productos de factores, ¿sí? Con la salvedad que si en la división aparece la igualdad a 0, solo se la puedo permitir al numerador y jamás a los denominadores. Es lo único distinto.